En este vídeo te voy a explicar paso a paso y con todo lujo de detalles cómo funciona uno de los inventos de energía libre que está ahora más en boga dentro de las redes sociales. Vamos a hablar y vamos a explicar con todo lujo de detalles cómo funciona el coche propulsado con basura, para que cualquier persona pueda replicarlo. Si te quedas hasta el final de este vídeo, vas a ser capaz por ti mismo de fabricar una réplica del aparato, instalarlo en tu coche o bien usarlo para producir energía eléctrica. Bueno, en primer lugar vamos a explicar que hay varios modelos de este dispositivo, de este coche fabricado a basura. Está inventado por un argentino, un ingeniero ya jubilado, que se ha dedicado durante 10 años a pensar cómo podría hacer una alternativa a los combustibles y al final, después de 10 años de pruebas y prácticas, ha conseguido desarrollar un aparato que es, desde mi punto de vista, extraordinariamente fácil de replicar, que se puede hacer con materiales reciclados y que puede sustituir la gasolina sencillamente por combustible de basura. Vamos a explicar en este vídeo paso a paso cada uno de los componentes y vamos a explicar cómo se tienen que fabricar. Bueno, vamos a empezar explicando y aclarando que hay dos versiones, hay como varias versiones de este modelo, de este coche basura. Nosotros lo que vamos a explicar en este vídeo es la versión para 50 kilómetros de autonomía. Esto va a depender del tamaño del recipiente donde se vierte la basura. Estamos hablando de un barril metálico que es el gasificador. Ahí es donde vamos a verter toda la basura. Entonces la autonomía se entiende por el tiempo que podemos estar conduciendo sin necesidad de volver a recargar ese gasificador. Si tenemos que parar y volver a echar basura, lógicamente eso ya cuenta como una recarga. Y el problema que tiene este coche es que el proceso de cargar la basura no es sencillo. Por lo tanto, la autonomía es importante. Hay un modelo de 500 kilómetros, que es mucho más grande y lleva un remolque, pero en este vídeo lo que vamos a explicar es el modelo de 50 kilómetros de autonomía. Bueno, vamos a ver cómo está fabricado y vamos a ver las diferentes partes que componen un sistema de coche a basura. En primer lugar, hay que aclarar que es muy sencillo. Podemos ver un esquema básico y tendríamos que en un esquema básico sencillamente lo que tenemos es el gasificador, que es la parte principal, que consta de una abertura en la parte de abajo donde va a estar la llama. Esa abertura está hecha con una pieza metálica en forma de T, es una T metálica y al cual le vamos a poner dos tapones metálicos. El tapón lateral lo vamos a abrir cuando queramos prenderle fuego y por ahí es donde se va a prender la llama. Después tenemos un recipiente metálico herméticamente cerrado donde va a ir la basura, que va previamente esa basura para que funcione bien tiene que haber sido carbonizada, ¿vale? Esto es importante. Y después solamente tiene una salida en la parte de arriba. Esa salida va a ir a un sistema de filtrado y de ahí va a ir al motor. Listo, ese es todo el invento. Realmente no es algo excesivamente complicado. Hay varias versiones de este invento dependiendo de cuántos filtros queramos poner. Vamos a ver la versión más sencilla, que es sencillamente poniéndole única y exclusivamente un filtro de toalla de microfibra. Este filtro de toalla de microfibra es un filtro que nos vamos a fabricar nosotros, sencillamente con una toalla de microfibra y un trozo de malla metálica. Es un invento que cualquiera puede hacer en cualquier parte del mundo y es un filtro que es de fabricación manual. Se podrían haber usado filtros comerciales, pero se ha preferido hacer este porque es muy eficaz y al mismo tiempo fácil de hacer por cualquier persona en cualquier sitio, ¿vale? El filtro de toalla de microfibra. Bueno, entonces tenemos que la basura empieza a prender por la parte de abajo y se crea una llama incandescente. Hay que entender que la basura va a ir quemando poco a poco y va a ir produciendo humo que sale por la parte de arriba. Ese humo va a pasar directamente a un enfriador, que es sencillamente un tubo metálico, y de ahí va a pasar al filtro de toalla. Una vez que ese humo se ha filtrado, va a pasar a un pequeño ventilador que nos va a hacer falta para que circule hacia el motor en una primera instancia hasta que arranque el motor. Una vez que arranque el motor podemos apagar este ventilador porque ya la propia succión del motor va a hacer que se circule en esa dirección. Y también hay una pequeña llave de paso que va a desviar el humo hacia el exterior o hacia el motor. Esa pequeña llave de paso sirve pues para dos cosas. Para apagar, una vez que queramos apagar el coche, pues simplemente salimos y desviamos para que no vaya y no circule hacia el motor. Y también va a servir cuando vayamos a arrancar, durante unos momentos previos, va a estar expulsando gas con algunas partículas de suciedad.
Entonces tenemos que esperar a que ese gas sea completamente transparente. Cuando el gas que sale por la tobera es totalmente transparente, entonces podemos cerrar la válvula y que se dirija hacia el motor. Eso nos va a llevar unos minutos entre que arranca el coche. Bien, esta es la explicación del sistema sencillo, con un solo filtro. ¿Qué pasa en el sistema más complicado? Es exactamente igual, solo que vamos a añadirle 2 filtros más. El sistema un poco más complejo, le añadimos 2 filtros y con esto ganamos en que no vamos a tener que cambiar tantas veces el filtro de toalla. Entonces, el dibujo es exactamente el mismo, pero hemos agregado un filtro de tipo ciclón, que consiste en un tubo metálico con 2 entradas. Es muy sencillo, simplemente tiene una entrada en la parte de arriba, por donde entra todo el gas que acaba de salir del gasificador. Este filtro ciclón tiene una salida que está situada un poco más abajo que la entrada, ¿vale? Entonces las partículas gruesas van a caer al fondo y el gas va a buscar la parte superior y va a salir. El funcionamiento es muy fácil. Tenemos en la parte de abajo un recipiente de cristal, que es donde van a caer todas las partículas y que nosotros podremos ver cuando está lleno para vaciarlo. Segundo filtro, bueno, de ahí del filtro de ciclón va a pasar al enfriador, que hemos dicho ya que es sencillamente un tubo metálico, y de ahí va a entrar en un filtro de aceite. Este filtro de aceite se compra, es un filtro comercial que nosotros compramos, en algunos modelos nos va a servir tal cual y en otros modelos vamos a tener que hacerle una pequeña modificación de entrada. Pero realmente es un filtro que lo compramos y lo ponemos. Ahí, en este filtro, se filtra por aceite, es decir, burbujea el gas por el aceite y el aceite se va a ir ensuciando y va a ir adquiriendo algunas de las partículas de suciedad. Y de ahí ya sí que va a pasar al filtro de toalla y otra vez el mismo circuito de antes. Yo me parece que es bastante sencillo, creo que comprender cómo funcionan y cómo se fabrican los filtros sencillamente con las fotos que se proporcionan no es nada complicado, tanto el filtro de toalla que hemos visto que es muy fácil de hacer sencillamente con una rejilla y el filtro de ciclón que también es bastante sencillo y el otro filtro se compra. Por lo tanto, no me parece que ninguno de estos 3 filtros suponga un problema. El filtro de ciclón lo único que lleva es una soldadura en la parte de entrada para que se acople y lo demás es un tubo, tiene una entrada y una salida, no tiene nada más. Entonces vamos a centrarnos ahora en la parte más complicada del aparato, por así decirlo, que sería el gasificador, que es donde se produce el gas realmente. Aquí tenemos un bidón metálico que lo único que tiene es una pequeña entrada por la parte de abajo y una salida en la parte de arriba. Ese bidón metálico tiene que ir cerrado herméticamente y en este caso se ha usado un sistema de muelles. Se podría haber utilizado otro tipo de sistema de prensa o de rosca, pero en este caso se ha utilizado un sistema de muelles. Desde mi punto de vista es un poco rudimentario, pero funciona. Bueno, una vez que tenemos toda la basura cerrada herméticamente, tenemos que abrir la parte de abajo. Vamos a centrarnos en la pieza de abajo y en el encendido, que yo creo que es como la parte más importante, ¿no? El encendido se hace usando un soplete y te puedes ayudar echando un poquito de aceite en una primera instancia. Se abre la tobera que tenemos abajo, esa pieza metálica, y se aplica el fuego. Cuando nosotros comprobamos que ya se ha prendido y está incandescente, eso lo podemos ver gracias a un pequeño espejo que es de acero inoxidable pulido, que nos sirve para que se refleje la llama. Y entonces ahí podemos visualizar que ha prendido. Bueno, esta pieza, que sería la más complicada, no tiene mucho misterio. Vamos a verla en un dibujo. Es sencillamente una T metálica, no tiene más. Por ahí prendemos y por ahí queda el fuego. Podemos visualizar el fuego. Opcionalmente, esto es opcional y no es obligatorio, en una versión un poco más desarrollada del aparato se le puede poner este tubito que pasa por la pieza y que sencillamente lo que lleva es un poquito de agua que se almacena en un depósito común de una botella de plástico, para que agregar unas gotitas de agua que se va evaporando en la misma ignición con el calor y de esa manera estamos agregando gas e hidrógeno a la combustión para que la combustión sea más poderosa y con eso ganamos un poquito de octanaje, un poquito de potencia, porque le agregamos al gas de la basura, le agregamos ese hidrógeno. El gas de la basura es sencillamente monóxido de carbono y hay que tener un poco de cuidado ya que se trata de un gas tóxico. Por lo tanto, es conveniente llevar un detector dentro de la cabina del piloto por si acaso hubiese una fuga, ¿vale? Un detector de monóxido de carbono. Bueno, pues esta es la pieza más complicada, la parte de abajo y el momento de encender el aparato.
Una vez que se ha encendido, ya sencillamente esperar que salga el gas. Lo vamos a esperar que salga el gas y vamos a abrir la palometa que habríamos comentado. Vamos a ver que el gas sale de color sucio, y cuando el gas ya salga y se pueda prender y veamos que el gas está transparente, entonces se cierra esa llave y ya tenemos el gas en el motor. Yo creo que todo es muy fácil de comprender. Todo el sistema está fabricado con piezas, además de chatarrería, prácticamente. No tiene ningún misterio. Y eso quiere decir que se puede hacer un aparato de esto por muy poquito dinero. Después tenemos el tema de la admisión de ese gas, y aquí es donde la cosa se complica. Hay que tener en cuenta que este coche donde se ha montado este sistema, es un Ford del año 83, con sistema de carburación y además con un gas GNC, es decir, este coche ya estaba adaptado a gas, lo cual facilita muchísimo el poder introducirle el gas de la basura. En el caso de un coche moderno, que no tenga carburación, que no esté adaptado a gas, la cosa se puede complicar o incluso puede llegar a ser imposible adaptarle este sistema, ¿vale? Por eso es algo que también hay que tener en cuenta. Bueno, yo creo que la explicación es clara. A mí me ha parecido sencillo de entender, me ha parecido fácil de replicar. En otro vídeo lo que voy a hacer es explicar el sistema de 500 kilómetros de autonomía, que sencillamente es lo mismo, pero con más tamaño. Y también voy a hacer una comparativa de este sistema con el sistema de Bot Boys, del coche propulsado exclusivamente con agua, y vamos a ver las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos y qué sistema nos podría interesar más. Así que nada, lo dejamos aquí. Yo espero que os haya gustado esta explicación.